¿Cómo estar en paz con otros? Es el tema que estaremos estudiando juntos y aprendiendo juntos hoy. Estaremos en Mateo 5:9. ¿Por qué buscar estar en paz con otros? Bueno, Dios es un Dios de paz. Dios nos guía con su paz. Dios es un Dios de paz y Jesús dijo que la paz que Él daba, este mundo no lo podía dar. No hay nada ni nadie que pueda darte paz. Ahora estamos en una época, diciembre, donde, nuestras calles acá en Costa Rica están como locos, la gente está como loca, algunos gastando su dinero del que luego se van a arrepentir, pero algunas de esas personas están tratando de hallar tranquilidad o hallar paz en cosas, cuando las cosas no dan paz. La paz la encontramos en una persona, Jesucristo. Las cosas no dan paz, es una persona. Y Jesús dijo que la paz que Él daba a este mundo no la podía dar. Entonces no hay nada en este mundo que nos pueda dar la paz que Él nos da. Pero Dios es un Dios de paz y Él quiere que experimentemos su paz y que experimentemos paz con los demás. Dios es Dios de paz. Entonces Dios quiere que experimentemos paz en nuestra relación con Él, una relación vertical, pero también Dios quiere que experimentemos paz con los demás, una relación horizontal. Y una de las habilidades más importantes que necesitamos en la vida es aprender a resolver conflictos y a restaurar relaciones que se han fracturado. Ahora, esta no es una habilidad que aprendemos en la escuela. A veces, algunos tampoco en la casa. Siendo esta una habilidad, una de las habilidades más importantes que necesitamos en la vida. Creo yo que muy pocas personas la aprendieron en su casa o en la escuela. Y es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, y usted se ha dado cuenta, durante toda su vida, usted va a entrar en conflicto con otros, en desacuerdo con otros. ¿Y por qué? Porque usted y yo estamos quebrados, tal vez en algún momento ya lo hemos visto, usted y yo estamos quebrados, somos imperfectos y somos diferentes. Basta que usted respire y entre en este mundo para ya entrar en un mundo conflictivo. Estamos quebrados y por eso es que tenemos conflictos. Ahora, basta que usted también se case para darse cuenta que tratar de convivir con una persona es difícil. No le voy a decir que cuántos dicen amén, porque si no después, ¿por qué dijiste amén en el culto? Le voy a decir. Yo tengo 10 años de entrenamiento, de casada. Es lo mismo. Basta que usted se case o que entre en una relación laboral o esté sirviendo en el ministerio, en cualquier contexto donde usted tenga que estar con otros seres humanos, usted ya se ha dado cuenta que va a tener conflictos. Para las personas que dicen, no, yo no tengo conflictos, todo es hermoso, le invito luego, después del culto, a una sesión para las personas que están en estado de negación para poder ayudarles. Porque somos seres humanos, vamos a estar o podemos estar en conflicto con otros. Ahora, el conflicto no es el problema, porque estamos quebrados, pensamos diferente, podemos estar en desacuerdo. El conflicto no es el problema no es resolverlo. Entonces, algunas personas, por ejemplo, que a veces nos toca verlo acá en la iglesia cuando atendemos casos de consejería, se casan, porque algunas personas se casan enamoradas y cuando se casan enamoradas el conflicto no es posible. Pero luego pasa la etapa de enamoramiento y entra el amor por decisión y la persona se ve tal cual es y comienzan los conflictos y hay personas que terminan sus relaciones de pareja porque comienzan a tener problemas cuando lo que pasó fue que se casaron con un ser humano. Y luego brincan de pareja en pareja, dándose cuenta que igual van a tener conflictos. Igual van a tener que aprender a cómo solucionar problemas. Ahora,
Volviendo al tema de que Dios quiere que estemos en paz con los demás, esto es importante no solamente por la época que estamos viviendo, sino porque siempre, es algo de siempre, de toda la vida que Dios quiere que busquemos y hagamos. Cómo resolver conflictos, porque los conflictos son inevitables. Pero aprender a solucionarlos de forma bíblica y de la forma más constructiva es una decisión. Los conflictos son inevitables, pero solucionarlos de forma bíblica y de la forma más constructiva posible es una decisión. Y es una decisión en la medida en que estamos educados con la verdad de las Escrituras. Por eso es importante venir acá para educarnos, formarnos y aplicar lo que hemos aprendido. Y Dios nos bendice en eso. Necesitamos aprender a resolver conflictos porque los vamos a tener en todos los contextos: trabajo, familia, iglesia, amigos, en cualquier contexto lo vamos a necesitar. ¿Y saben qué? La prueba de que somos hijos de Dios no es la ausencia de conflicto, sino es el buscar la paz con los demás. Jesús nos enseñó y registrado en Mateo 9:5, la Biblia dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No dice bienaventurados las personas que no tienen conflictos, no. Bienaventurados los pacificadores, los que buscan estar en paz. Ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, la prueba de que somos hijos de Dios, la prueba de que alguien es verdaderamente un hijo de Dios, está en que busca estar en paz con los demás. Comienzo por aclarar de que estar en paz con los demás no significa evitar conflictos, porque hay personas que evitan estar en conflictos, huyen del conflicto, pero eso no es estar en paz, eso no es resolver el conflicto. Ahora, nosotros los costarricenses, los ticos, tenemos un conflicto en la cultura. No nos gusta confrontar y nos molesta y nos ofendemos cuando se nos confronta. Esto tal vez no pasa en otras naciones, en otras culturas, no es así. Hay culturas más directas. Pero en nuestra cultura nos cuesta ser directos, nos cuesta confrontar, ¿cierto o no? Es así. Yo les contaba en una ocasión que una persona de la India decía que los ticos, en lugar de tocarse la nariz y hacer así, los ticos lo que hacemos es así. Andamos por las ramas, decimos aquí en Costa Rica, y nos cuesta resolver conflictos. Hay personas que ya por personalidad también evitan los conflictos y esto no es una forma de resolver conflictos. Hay personas que tratan de apaciguar la situación cuando esto tampoco resuelve las cosas. Los conflictos no se resuelven por evitarlos o apaciguarlos. Los conflictos se resuelven cuando se enfrentan. Es un principio. Los conflictos se resuelven cuando se enfrentan. Hay personas con conflictos no resueltos por años. Con una persona. Llámese un padre, una madre, un tío, un abuelo, alguien del trabajo, un amigo. Personas con conflictos no resueltos. Qué bueno que viniste hoy. Porque Dios quiere que tengas paz hasta donde sea posible con los demás. ¿Por qué es importante resolver conflictos? Uno, porque es la voluntad de Dios. La Biblia dice en Romanos 12:18 lo siguiente: si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Es un llamado de la Biblia. Hasta donde sea posible, y pronto vamos a entender qué significa hasta donde sea posible. Hasta donde sea posible, la Biblia dice que debemos estar en paz con los demás. Esta es la voluntad de Dios, o sea, lo que a Dios le agrada. 2, necesitamos resolver conflictos, y pronto vamos a ver cómo hacerlo, para cuidar de nuestra comunión con Dios. Algunas personas dicen, yo me preocupo por mi comunión con Dios. Yo en mi relación con Dios está que todo el mundo se... Tu relación con Dios no está completa hasta que estés bien con tu prójimo.
Algunas personas dicen, yo solo tengo tiempo para estar en paz con Dios, que nadie me moleste. Pero nuestra relación con Dios no está completa estar en paz con nuestro prójimo. Miremos lo que dice la Biblia. Mateo 5, 23 y 24. Dice la Biblia, por lo tanto, palabra de Jesús, si estás presentando tu ofrenda en el altar, o sea, por ejemplo, si vienes al culto, que paréntesis, para Dios es más importante que busquemos estar en paz con los demás, que tú vengas al culto. La Biblia dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, Jesús dice, deja tu ofrenda allí en el altar, delante del altar. Ve y dice la Biblia, primero. A Dios le importa que estemos en paz con los demás. Para Dios es importante. Y Jesús dice, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Pregunta, ¿ha tenido usted alguna discusión con algún miembro de su familia antes de venir al culto, en su casa o en el carro viniendo para acá? Yo. ¿Alguien más? Para todos los que están en estado de negación, de nuevo la sesión es después del culto. A algunas personas les pasa, ¿no?, que tienen una discusión en la casa. Es que usted es un majadero, usted dura un montón, vamos a llegar tarde. Y traen una discusión, ¿no?, en el carro. A ustedes no les pasa. Pero traen una discusión en el carro, se pelearon con la esposa, se pelearon con alguien. Y vienen aquí en la casa y, cara de santo, hermano, Dios le bendiga, hermano. Y tal vez para Dios lo más importante, antes de poner un pie aquí, era la reconciliación en el carro o en la casa. Para Dios que estemos en paz con los demás es importante. Ahora, algunos tal vez el próximo domingo cuando vengan a traer su ofrenda salen primero para reconciliarse y volver. Pero la Biblia dice, deja tu ofrenda allí y luego ve. Bien. ¿No les parece interesante que para Dios es más importante cómo estamos con los demás antes que venir al culto? Nuestra relación con Dios no está completa hasta que estemos bien con nuestro prójimo. Dios es amor. Si hay algo que Él espera que hagamos en esta tierra es aprender a amar. Y estar en paz con los demás es una forma de amar. Entonces necesitamos resolver conflictos, 1, porque es la voluntad de Dios. Número 2, cuidamos de nuestra comunión con Dios cuando lo hacemos. No podemos tener una buena condición delante de Dios si estamos en mala condición con los demás. Algunas personas, que para mí ya es religiosidad, dicen los religiosos se escudan y ponen de excusa su devoción a Dios para no prestar atención a los demás. Algunas personas dicen, estoy muy ocupado mirando hacia el cielo para mirar hacia mi alrededor. No podemos decir que estamos cerca de Dios cuando estamos distantes de una persona con la cual tenemos un problema o un conflicto. Entonces nuestra relación con Dios no está completa hasta que busquemos estar en paz con los demás, hasta donde sea posible. Ahora, gracias a Dios, Pablo escribe en la carta de los romanos, hacia los romanos, bueno, para los romanos, que es para nosotros, hasta donde sea posible estar en paz con los demás. La Biblia dice, hasta donde sea posible. A veces la otra parte no va a querer
hacer ciertas cosas. Por eso es que la Biblia dice hasta donde sea posible. Pero hoy vamos a ver qué es lo que a nosotros nos toca y qué sí podemos hacer. ¿A alguno le interesaría aprender cómo resolver algún problema o un conflicto? Qué bueno, yo también. Yo he pasado aprendiendo toda la vida. Y como les digo, en la escuela, en nuestro sistema educativo, siendo esta una de las habilidades más importantes que se necesita en la vida, no se nos enseña. Qué bueno que vinimos a la iglesia a aprender. Pasos para resolver un conflicto. Anote, porque lo puede necesitar hoy o mañana, o uno de estos días. Número 1, si usted necesita resolver un problema o un conflicto con una persona, hable con Dios. Porque algunas personas están con mecha corta. Y si van a ir a hablar con otra persona, alguno va a estallar y probablemente el de mecha corta estalle, más sea el primero que estalle. Entonces, lo primero que necesitamos es hablar con Dios. ¿Para qué? Para pedir sabiduría. Santiago dice, si alguno de ustedes quiere sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia sin hacer ningún reproche. ¿Por qué necesitamos hablar con Dios? Porque a veces, aunque sabemos que necesitamos hablar con una persona, estamos molestos y estamos enojados. Y necesitamos resolver eso con Dios primero. Y decirle, Señor, tú sabes cómo me siento molesta, me siento molesto. Ayúdame con lo que estoy sintiendo. Dame sabiduría. Yo lo practico, porque de nuevo, los conflictos son inevitables. Pero en el momento en que usted entra a un conflicto y usted sabe que tiene que ir a hablar con una persona, y algunas personas, tal vez algunos de ustedes, han pospuesto una conversación que tienen que haber tenido hace años. Lo primero, hablar con el Señor para pedir sabiduría. Si alguno de ustedes requiere sabiduría, pídesela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos con abundancia. Número 2, tome la iniciativa. Y estos pasos que les estoy compartiendo hoy, yo lo estoy aprendiendo y lo seguiré aprendiendo hasta que Cristo venga o yo muera primero. Pero nunca dejamos de aprender esto. Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, de nuevo, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tienes un conflicto con alguien, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero. Dios espera que tú tomes la iniciativa. ¿Es esto fácil? No. ¿Para cuántos es difícil ser el primero en ir a hablar con la persona con quien tienen un conflicto? ¿Para cuántos es difícil? Yo creo que para la mayoría es difícil. Pero Dios espera que nosotros tomemos el primer paso, porque los conflictos no se resuelven accidentalmente, no se resuelven con el tiempo. Hace 2 semanas que hablábamos sobre amar a los enemigos, les mencionaba de algunos paradigmas, alguna sabiduría popular, algunas creencias populares que las personas creen, pero que no son ciertas. Por ejemplo, el tiempo cura todas las heridas. El tiempo lo cura todo. En asuntos de conflictos, el tiempo no cura nada. Es como si usted tuviera una gripe de esas que ya le va a dar pulmonía. Si el tiempo curara todo, entonces uno va a la sala de la clínica, a la sala de espera y se queda esperando, porque el tiempo lo cura todo. ¿No es cierto que cuando uno se enferma físicamente tiene que actuar lo más pronto posible porque puede empeorar las cosas? Lo mismo pasa con los conflictos y nuestra salud emocional, pero a veces lo ponemos en espera para que el tiempo lo resuelva, y el tiempo no resuelve nada. Dios espera que nosotros tomemos la iniciativa, porque los conflictos no se resuelven accidentalmente, necesitamos ser intencionales. Y no importa
si fuiste la persona ofendida o el ofensor. Dios no está viendo quién tuvo la responsabilidad mayor y demás. Dios espera que demos el primer paso. No importa si la otra parte tiene el 99.9% de la responsabilidad. Dios espera que nosotros tomemos el primer paso e ir a hablar con la persona. De nuevo, la única forma de solucionar un conflicto es enfrentándolo. Y para aquellos que quieren escuchar y que quieren poner en práctica estos principios, esto puede evitarles mucho dolor y puede evitarles horas de consejería o de terapia y mucho dinero. Entonces, Dios en su sabiduría no está diciendo quién tuvo la mayor responsabilidad, sino que Jesús está diciendo, ve tú primero, toma el paso primero. A mí esto me cuesta. Y una vez que yo me casé y me di cuenta del nivel de incompetencias que traía el matrimonio en términos de resolver conflictos. Porque yo era, y Dios me está ayudando con su gracia, de las personas, bueno, todavía me pasa, les confieso, de las personas que con un conflicto se aislaban y se callaban. ¿Alguien está en el club conmigo? Nos vemos a las 3 de la tarde para una sesión juntos. Entonces, yo cuando me casé y tenía un conflicto con mi esposo, entonces yo me aislaba. Y adivinen qué, como hacen algunas mujeres, no le hablaba. La ley del hielo. Dios mío, ¿verdad? Por eso es que uno dice, ¿por qué esto no lo enseñan en la escuela, en algún lugar, no? Para los que no se han casado, tomen nota desde ahora. Algunos son como yo, que son como la tortuga, que la tortuga se mete en el caparazón. Otros son como un zorrillo. Todo el mundo se dio cuenta dónde estaba y que está enojado. No sé si usted es así o conoce a alguien, no vuelvo a ir a nadie. Algunos zorrillos se casan con tortugas. Entonces, unos se aíslan, no quieren resolver conflictos y otros y dejaron a todo el mundo muerto. No importa si la otra parte tuvo el 99.9% de la responsabilidad y si a usted le cuesta ir a tomar el primer paso, Dios le va a ayudar. Si usted obedece, si usted obedece, Dios lo que espera es que usted dé el primer paso y Dios le va a ayudar. Y esto, cada vez que usted lo practica, va desarrollando más estabilidad, que es importantísima en la vida. Entonces, número 2, tome la iniciativa. Sea usted el primero. Yo sigo aprendiendo y seguiré aprendiendo. Número 3. De la Biblia obtenemos sabiduría para entender que necesitamos escuchar y simpatizar con las emociones del otro. ¿Sabía usted que la Biblia nos hace un llamado a escuchar más de lo que hablamos? Santiago 1:19 dice, por eso, amados hermanos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse. Este versículo, si nos lo aprendiéramos de memoria y lo aplicáramos, nos ahorraría mucho dolor y mucho dinero en sesiones de terapia. La Biblia tiene toda la sabiduría que necesitamos. Un principio, cuando usted va
a ir a hablar con una persona para tratar de estar en paz con esa persona es que usted escuche, que usted esté atento a lo que la persona dice. Escuchar cómo la persona se siente. La persona le puede decir, es que me siento triste, me siento molesto, me siento frustrado, Trate de escuchar a la persona. La Biblia dice que tenemos que estar dispuestos a oír, y esto en nuestras relaciones con los demás es muy, muy importante. De hecho, esto no es una habilidad que tampoco se enseña, y es muy, muy importante. Estar atentos a escuchar al otro y tratar de no responder a la defensiva. ¿A cuánto les cuesta escuchar y no defenderse? No se preocupen, todo esto es un proceso terapéutico de todos juntos, ¿no? A mí me cuesta. ¿A cuánto les cuesta? Escuchar sin... Escuchar. No se preocupen, todo está haciendo... Este ejercicio es muy saludable. El reconocer lo que a uno le cuesta es un proceso que nos ayuda a madurar. Poder decir, a mí me cuesta esto, a mí me cuesta esto, a mí me cuesta esto, a mí me cuesta esto. Lastimosamente también en nuestra cultura, donde hay mucho machismo, a algunos varones les cuesta reconocer. A mí me cuesta esto, a mí me cuesta esto, a mí me cuesta esto. Yo les lo estoy siendo sincera. A mí me cuesta dar el primer paso, a mí me cuesta y estoy aprendiendo. Para los que quieren aprender más sobre este tema, con mucho gusto les puedo recomendar literatura para aprender sobre este tema. Pero escuchar al otro, escuchar antes de hablar, que dice Santiago y también en Proverbios, es esencial para poder resolver conflictos. Y en este escuchar y simpatizar, también la Biblia nos hace un llamado. Filipenses 2:4 dice, no busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Cuando estamos escuchando, tenemos que tratar de poner atención a qué es lo que la otra persona le está importando, cuál es el interés del otro. Esto nos va a ayudar a tratar de construir puentes con la otra persona para estar en paz con los demás. Necesitamos prestar atención a lo que al otro le interesa. Número 4, un paso que es difícil, el que yo estoy aprendiendo, pero la Biblia nos llama a tomar para resolver un conflicto. El cuarto es confesar nuestra responsabilidad en el conflicto. Mateo 7, 3 al 5. La Biblia dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y de nuevo, como la Biblia está llena de sabiduría, podemos terminar aquí el sermón y nos vamos todos para la casa. Jesús dice, la enseñanza de Jesús, que tiene mucha sabiduría, dice, antes de que le digas a una persona lo que está provocando el conflicto, Jesús dice, reconoce tu parte. Confiesa tu responsabilidad en el conflicto. Esto a mí me cuesta y estoy aprendiendo. Y decir, ok, de esto que pasó, esta es mi responsabilidad. ¿Cuántos están aprendiendo esto también? ¿Les cuesta? La primera pareja, Adán y Eva, tuvieron estos problemas y nos lo heredaron. Algunos, los que han podido leer el Génesis, donde se relata la creación de los primeros seres humanos y de todo lo demás, Adán y Eva desobedecen, Eva toma del fruto, le da al esposo, Dios llama a cuentas al esposo, Adán, ¿verdad? Llama a cuentas al esposo y él, ¿qué hace? La mujer que me diste. Muy valientemente le echó la culpa a la esposa. La mujer que me diste. Y desde el inicio, desde el Génesis, nos pasamos echando la culpa. ¿Quién tiene la mayor culpa?
¿Pasa esto en las familias, sí o no? ¿Pasa esto en el trabajo, sí o no? En todo lado. Así que nuestros tatarabuelos nos pasaron esto que nosotros podemos revertir. ¿Cómo? Confesando nuestra responsabilidad. Confiese su parte en el conflicto, decir, perdóname, tienes razón, yo me equivoqué en esto, esto, esto y en esto. Ahora, esto requiere humildad y poner al lado el orgullo. Y esto es difícil y esto es duro. Pero cuando lo hacemos, Dios nos va a ayudar a hacerlo y nos va a bendecir porque estamos haciendo su voluntad. El quinto paso. Ataque el problema y no a la persona. Proverbios 15:1 dice, la respuesta amable calma la ira, la respuesta grosera aumenta el enojo. Tenemos que escoger nuestras palabras con cuidado, no usar sarcasmo, no usar burla, no usar desprecio. Una recomendación, no use el usted cuando usted está tratando de expresar cómo qué piensa y demás, yo me siento y demás. Bueno, esto es todo un tema, debo avanzar. Enfóquese en el conflicto, no en la persona. El 6, coopere en todo lo que sea posible. ¿Qué es lo que usted puede hacer? De nuevo, Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Hasta donde sea posible, usted tiene que cooperar para estar en paz. La pregunta es, ¿qué puede usted hacer? ¿Puede hablar con la persona? Tal vez puede hablar con la persona o no puede hablar con la persona. Y por eso el primer paso es hablar con Dios para que Dios nos dirija si debemos hablar y cómo hacerlo. Tal vez tenemos que pedir perdón, tenemos que restituir, no lo sé. Dios te va a guiar. Pero estar en paz siempre tiene un precio. Siempre hay algo que necesitamos hacer. Y 7, y con esto termino. El séptimo paso. Enfóquese en la reconciliación, no en la resolución del problema. Ahora, necesitamos aprender a solucionar conflictos, pero cuando estamos tratando de solucionar algo, necesitamos comprender de que es irrealista tener la expectativa de estar siempre de acuerdo con todo el mundo. No siempre vamos a estar de acuerdo con todos, tal vez vamos a pensar de forma diferente, pero la reconciliación se enfoca en la relación, la resolución se enfoca en el problema. Enfóquese en cuidar la relación primero. Cuando nos enfocamos en cuidar la relación primero, porque eso es lo que Dios quiere, en ocasiones el problema puede ir perdiendo importancia y lo logramos resolver. Pero enfóquese en buscar la reconciliación. Dios nos llamó a ser agentes de reconciliación y agentes de reconciliación tiene que ver con llevar a un mundo que está lejos de Dios a estar en paz con Dios, pero también ser agentes de reconciliación implica cuidar las relaciones con otros, buscar la reconciliación. Tal vez hoy Dios ha puesto en tu mente una persona u otras con las que no estás en paz, o tal vez hay algo que todavía falta hacer para estar en paz. Y de nuevo, nuestra relación con Dios no está completa hasta estar en paz con los demás, hasta donde sea posible, hasta estar en paz con el prójimo. Y si alguno hoy se encuentra en la posición donde dice, bueno, yo tampoco tengo paz con Dios, hoy es el día en el que puedes tener paz con Dios. Porque el camino para poder tener paz con los demás es primero estar en paz con Dios. El apóstol Pablo en Romanos 5:1 nos dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través de Jesús puedes estar en paz con Dios y entonces comenzar un camino para estar en paz con los demás. Hoy es un día en el que puedes encontrar paz con Dios. Y hoy es un día en el que puedes comenzar a sembrar semillas de paz
para cosechar una cosecha de paz con los demás. ¿Qué puedes hacer? ¿A quién necesitas buscar para estar en paz? Bueno, estamos en diciembre. Es una época muy bonita. Algunas personas se unen en familia y demás. Lastimosamente hay algunas familias en que están divididas. Pero la pregunta es, tú, hijo de Dios, llamado a ser pacificador, ¿qué puedes hacer para estar en paz con los demás? Y entonces puedas gozar de estar en completa paz con Dios. Por favor, esté en pie. El camino para estar en paz con otros es primero estar en paz con Dios. Para las personas que dicen necesito a Jesús, necesito estar en paz con Dios, hoy es el día. Le invito a hacer una oración conmigo. Es breve, es corta, en donde usted decide poner su fe en Jesús. Y la Biblia dice que a los que recibieron a Jesús, a los que creen en Él, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. No todas las personas son hijas de Dios, son criaturas, son hechas por Dios, pero hijos de Dios son aquellos, según lo aclara la Biblia, que ponen su fe en Jesucristo. Y puedes ser hijo de Dios haciendo esta oración conmigo. Di conmigo ahí: Jesús, te necesito. Ven a mi vida, ven a mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Pongo mi fe en ti para salvación. Quiero que tú guíes mi vida, quien gobiernes mi vida. Quiero conocerte. Dame la vida eterna. Dame paz. Cumple tu propósito en mí. En el nombre de Jesús. Amén.